Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo más de Expedición Guaraní. Hoy un capítulo más que especial porque estamos dando inicio nada más y nada menos que a la edición Paraguay. Decíamos, tenemos mucho preparado para hablar, para compartir, para disfrutar por sobre todo de nuestro país y de lo que fue esta verdadera fiesta de las carreras de aventuras que se disfrutó en nuestro país. Uno de los mejores circuitos, no lo digo yo, lo dicen los propios protagonistas. Y estamos junto a Gustavo Broñón de vuelta, organizador de lo que fue y obviamente partícipe, co-conductor también aquí con nosotros de esto llamado Expedición Guaraní. Decíamos, más que especial, Gustavo. Ya, histórico sería la palabra, ¿verdad? Sí. De poder tener una carrera del circuito mundial en Paraguay, habiendo sido solamente la segunda carrera de esa distancia en Paraguay, ¿verdad? O sea, teníamos una carrera de experiencia y realmente no estábamos todavía ni siquiera seguros de que podíamos lograrlo. Sí, sí, sí. Sin embargo, salió todo muy bien, todos los comentarios de la gente fueron muy buenos. Cometimos algunos errores, cosas normales, digamos, de la falta de experiencia todavía de toda la organización, porque si bien es cierto, Urtzi Iglesias, que es el encargado del diseño del recorrido, y yo tenemos ya mucha experiencia en carreras del circuito mundial, las personas que nos ayudan, no se da eso. Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que ir explicándoles durante la marcha y ellos van aprendiendo por el camino. Entonces, obviamente estamos más, digamos, expuestos a errores, ¿verdad? Pero pudimos solucionar todo lo que ocurrió, la gente quedó muy contenta, así que estamos muy esperanzados de que el año que viene, en marzo, el 4 de marzo del 2017, que va a ser la segunda carrera Expedición Guaraní en Paraguay dentro del circuito mundial, creemos que va a haber mucha gente. En comparación a otros países, a otros circuitos que tuviste también la oportunidad de recorrer, ¿qué ofrece Paraguay? ¿Cómo se puede comparar con otros circuitos, no solamente de Sudamérica, sino alrededor del mundo? Bueno, en los capítulos anteriores estábamos viendo la carrera de Tasmania, ¿verdad? Que es en Australia. Y decíamos que es increíble cómo Australia tiene una diversidad de terrenos y de climas, ¿no? Sí. Bueno, y eso mismo le pasó a los corredores en Paraguay. Nosotros tuvimos en esta edición muchas serranías porque tuvimos un invitado especial que fue en esta edición también, el frío. el frío y la lluvia. No estaba en los planes. No estaba absolutamente, la lluvia sí estaba en los planes, pero el frío no, ¿verdad? Tuvimos muchas serranías porque estuvimos en la cordillera de Uturuzú. Sí. Llegaron los corredores a subir el pico más alto del Paraguay, que son 840 metros sobre el nivel del mar. Estuvimos por un estero, caminaron 8 kilómetros en un estero donde vos lo único que ves es el horizonte, no hay ni una planta, nada, solamente el pastito corto y la gente tenía que caminar 8 kilómetros en línea recta. Sí. Y esos 8 kilómetros que parecen pocos, lo hacían en 3 y 4 horas, porque el estero, vos sabés lo que es, complicadísimo de avanzar. Entonces te decía, tuvieron esteros, tuvieron plantaciones de eucaliptos, muchas plantaciones también de soja, mucha diferencia de terreno y de clima. Pasaron días con mucho calor y tuvieron días de 3 grados de temperatura, noches que tuvieron que parar a hacer fuego porque se estaban congelando literalmente. Tuvimos ríos que para ellos no son normales, con mucha vegetación. Ajá. Entonces la gente tenía que ir esquivando los troncos y las ramas. Muchos cayeron al agua, perdieron sus remos. O sea, fue una carrera que no tuvo nada que envidiar a otras carreras del circuito mundial. Nosotros vamos a empezar a disfrutar con todo lo que tuvo que ver con la previa. Allí en San Bernardino, la presentación de los equipos, el registro, la entrega de equipos. A continuación aquí en este capítulo de Expedición Guaraní. Así que bienvenidos, disfrutemos de nuestro país, disfrutemos de Expedición Guaraní.
Estamos aquí el equipo Nativos Colombia, vamos a correr 650 kilómetros en los próximos 5 días. Este año esperamos que vemos que va a estar más duro por el tema de la geografía, pero el clima va a ayudar porque van a ser días frescos y no se va a sufrir tanto el calor que hace acá en Paraguay. Un país privilegiado, especial para este tipo de carreras. Tenemos elevaciones, tenemos terrenos llanos, mucha agua, muchos ríos, esteros. Son los elementos obligatorios que la organización pide. Será una prueba dinámica con orientación insinuosa y divertida. Viendo un poquito el terreno, creo que nos vamos a encontrar todo tipo de terreno. Las bicicletas esperemos que sean un poquito rápidas por las pistas, que no llueva y no tengamos mucho barro. Las zonas de kayak, bueno, son largas, pero esperamos no tener la corriente en contra, por lo cual 4 días de carrera no los quita nadie, lo más seguro, y a ver si el tiempo aguanta y no baja la temperatura, como dicen. Y la verdad, muchísima ansiedad. Estamos preparados hace bastante tiempo, un año sé que venimos preparando y es el gran día dentro de poco. Mi equipo se llama Canguazú. El año pasado corrimos la carrera corta, pero no como Canguazú en sí. Este año corremos los 4 y bueno, los equipamientos que nos piden, muchísimas cosas tuvimos que comprar, traer de afuera. Pero creo que estamos completos, creo que tenemos casi todo. Por suerte pasamos la inspección, así que a esperar el lunes. Seguimos disfrutando de las imágenes aquí de este capítulo que decíamos más que especial, Expedición Guaraní en su capítulo Paraguay. Pasó el primer día de lo que tiene que ver con la presentación de los equipos, las inscripciones, la llegada también, mucha ansiedad tanto de los competidores como de los organizadores en este momento, Gustavo. Yo creo que los organizadores estamos más ansiosos, más nerviosos que pero sí, mucha ansiedad de todos. Sí. Sí. A la vuelta a la pausa vamos a ver también lo que tiene que ver ya con el día 2. Así mismo, el día 2 estuvimos en Aqua Village, donde hicimos la reunión de equipos, se le explicó cómo iba a ser la carrera y después hicimos las pruebas de habilidades náuticas, que era ver si ellos sabían usar el kayak, si podían tumbarse y volver a subir, y todo eso lo vamos a ver enseguida. Eso a la vuelta de la pausa. ¿Cómo terminó esta historia? Terminó también con un agasajo allí en el Hotel Borbón, donde también ustedes pueden ir para conocer, porque el Hotel Borbón te ofrece lo mejor de nuestra capital. Venga al Hotel Borbón y disfrute de almuerzos y cenas en su distinguido restaurante Gol Olímpico. Conozca el bar temático de fútbol, la tradicional feijoada premiada en Brasil y perfeccionada por los chefs paraguayos del Borbón. El restaurante Gol Olímpico cuenta con una capacidad para 170 personas, en donde usted podrá deleitarse con lo mejor del buffet internacional con pastas, espacio VIP y terraza al aire libre. Restaurante Gol Olímpico, venga a disfrutar del Borbón Conmebol Asunción Convention Hotel, reservas al 659.000, entonces allí, después, eso al final vamos a ver cómo terminaron allí, de lujo realmente una estadía en el Hotel Borbón. Y también hay que agradecer a Farmaarte que otra vez hizo su magia con los competidores aquí con Farmaarte. Inclusive Farmaarte estuvo, esos días estuvieron unas señoritas con algunos preparados y otros, unos brochures y compañía. O sea que la gente quedaba muy sorprendida, porque había sido, no muchos conocían, ¿verdad? Y entonces yo me iba y le explicaba, no, ahí vos podés preparar lo que vos quieras, el medicamento que quieras, la cantidad que quieras, y quedaron súper satisfechos con ese servicio, ¿verdad? Estamos disfrutando de lo que tiene que ver con nuestro país, también agradecer a Cyclesport. Cyclesport, que también nos acompañó muchísimo en esta carrera, ya habrán visto que llevaron mecánicos, llevaron repuestos para vender, llevaron también muchas ropas de Compressport, que es la marca que ellos traen, ropas de compresión,
Y también algunas bicicletas Specialized que también las traen ellos y representan ellos. Decíamos, a la vuelta de la pausa, todo lo que tiene que ver con el día 2, allí seguimos en San Bernardino, todavía no se ha dado la largada. Las pruebas técnicas y todo lo que tiene que ver con las habilidades se desarrollaron en el Aqua Village, allí realmente hermoso para disfrutarlo a la vuelta de la pausa. Ya venimos.